Bienvenidos y bienvenidas a la clase de matemática. El objetivo de hoy es aprender sobre la prioridad en las operaciones matemáticas y las potencias con exponente 2. Toma atención. Primero que todo, repasamos el contenido de matemática visto en la clase anterior. Durante la clase pasada de matemáticas aprendimos sobre las potencias, que era una forma abreviada de escribir una multiplicación reiterada y equitativa. También conocimos las partes de una potencia, que son tres. La primera parte, el número grande, es la base, y es el número que se repite la cantidad de veces que indica el exponente. El exponente es la cantidad de veces que se multiplicará a la base por sí misma. Y la potencia es el resultado de la multiplicación reiterada y equitativa. Reiterada porque se repite y equitativa porque siempre multiplicaremos al mismo número, al número de la base. También durante la clase anterior de matemáticas aprendimos a identificar potencias como multiplicación reiterada o viceversa y también a calcular potencias. Por ejemplo, la potencia 3 elevado a 3 o elevado al cubo se escribe matemáticamente 3 por 3 por 3 y calculamos el valor de esa potencia multiplicando las cifras que se encuentran en este ejercicio. En este caso sería 3 por 3, 9, y ese 9 lo debo multiplicar por el siguiente 3, obteniendo 27. Por ende, la potencia 3 elevado a 3 es equivalente a 27. Lo mismo con la potencia 2 elevado a 5. ¿Qué significa 2 elevado a 5? Significa la multiplicación de 2 por sí mismo 5 veces. Por ende, representada como una multiplicación sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y si queremos encontrar el valor de esa potencia, debemos llevar a cabo la multiplicación. Por ende, diremos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16 y 16 por 2, 32. De esta manera podemos establecer que 2 elevado a 5 o elevado a la quinta es equivalente a 32. Durante la clase de matemática anterior también aprendieron a leer y escribir potencias. Hay dos potencias que tienen un nombre y una escritura distinta al resto. Son las potencias elevado a 2 y las potencias elevado a 3. Toda potencia elevada a 2 se va a leer como al cuadrado. Toda potencia elevada a 3 se va a leer o escribir como al cubo. Desde ahí en adelante, todas las potencias que vienen se leen como ya expusimos en la clase anterior. Por ejemplo, 2 elevado a 4 se lee como 2 elevado a 4 y se escribe como 2 elevado a 4 o 2 elevado a la cuarta. Si tengo 2 elevado a 5, entonces se lee 2 elevado a 5 y se escribe de la misma forma, o también podríamos decir 2 elevado a la quinta. En Chile por lo general se ocupa más la palabra elevado a 5, elevado a 6, elevado a 7 en vez de elevado a la quinta, a la sexta o a la séptima. Entonces, si tengo 2 elevado a 2, voy a leer y escribir 2 al cuadrado. Si tengo 3 elevado a 3, voy a leer y escribir 3 al cubo. Ahora recordamos las dos potencias o casos particulares que vimos en la clase anterior. La primera regla decía: todo número elevado a 0 es igual a 1. Entonces, cada vez que usted tenga una potencia elevado a 0, el resultado o potencia de ese ejercicio es 1. Por ejemplo, 2 elevado a 0 es igual a 1. Siguiente regla: todo número elevado a 1 es igual al mismo número. Eso quiere decir que cualquier número que esté elevado a 1 va a seguir siendo la misma cifra. Por ejemplo, 5 elevado a 1 es igual a 5. En muchas ocasiones el exponente 1 no se escribe porque es implícito. Finalmente, durante la clase de matemática anterior, repasamos la factorización prima a través del diagrama de árbol de un número natural. ¿Para qué? Para reducir la factorización prima en una multiplicación de potencias. Ejemplo, si tenemos el número 28, buscaremos dos números que multiplicados entre sí den 28. En este caso, la multiplicación de 7 por 4 nos lleva a 28. Encerramos al número primo, en este caso al 7. Al 4, por ser un número compuesto, lo seguimos descomponiendo o factorizando, buscando dos números que multiplicados entre sí me den 4. En esta oportunidad nos sirve la multiplicación de 2 por 2.
A ambos dígitos los encierro por ser números primos. Por ende, la factorización prima del número 28 es 2 por 2 por 7, que reducida o abreviada en potencias quedaría 2 elevado al cuadrado multiplicado por 7. Prioridad de las operaciones matemáticas. Prioridad en las operaciones matemáticas. Para comenzar esta nueva unidad conceptual, los invito a ver con atención el siguiente video explicativo. La forma correcta de poder resolver las operaciones en matemáticas. Hay un orden que tú debes respetar para obtener ese resultado final. Resuelvo paréntesis, llaves y corchetes, luego raíces y también las potencias. Después multiplico y también divido, y finalmente la suma y resta, y así termino. La forma correcta de poder resolver las operaciones en matemáticas. Hay un orden que tú debes respetar para obtener ese resultado final. Resuelvo paréntesis, llaves y corchetes, luego raíces y también las potencias. Después multiplico y también divido, y finalmente la suma y resta, y así termino. Resuelvo paréntesis, llaves y corchetes, luego raíces y también las potencias. Después multiplico y también divido, y finalmente la suma y resta, y así termino, y así termino. ¿Qué es la prioridad en las operaciones matemáticas? La prioridad en las operaciones matemáticas consiste en un acuerdo acerca del orden en que deben resolver las operaciones matemáticas en un ejercicio combinado. Dicho orden se compone de la siguiente manera. Primero que todo, debe resolver los paréntesis siempre desde el interior hacia el exterior, para luego continuar con las potencias o raíces. Ya que resolviste paréntesis y potencias, tienes que continuar resolviendo con las multiplicaciones o divisiones, siempre respetando el principio de izquierda a derecha. Para finalizar, resolviendo las adiciones o sustracciones, respetando también el principio de izquierda a derecha. Tanto la multiplicación y la división tienen la misma categoría, por ende tú debes resolver lo primero que encuentres desde la izquierda a la derecha. Estrategias de aprendizaje. Para recordar el orden de la prioridad en las operaciones matemáticas, puedes utilizar la siguiente palabra, pa, po, mu, das, la cual debes dividir de la siguiente manera para recordar las primeras operaciones que debes resolver y el orden en el cual continúa la resolución de un ejercicio combinado. Pa de paréntesis. Primero que todo, resuelve los paréntesis. Po de potencias. Luego de resolver los paréntesis, debes resolver las potencias. Mud de multiplicación y división. Luego que resolviste los paréntesis, las potencias, debes resolver o multiplicaciones o divisiones, lo primero que encuentres en el ejercicio de izquierda a derecha. Y la siguiente sigla AS corresponde a finalizar con las sumas o restas. Eso quiere decir que debes resolver lo primero que encuentres de izquierda a derecha en relación a la suma y la resta, ya que tienen exactamente la misma categoría. Prioridad en las operaciones, resolución de problemas, página 5.
Ejercicio G, 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 10 al cubo. En este ejercicio no hay paréntesis, por ende comenzamos inmediatamente resolviendo las potencias. 3 al cuadrado es igual a 9, multiplicado por 5 al cuadrado, que es igual a 25. Ese producto multiplicado por 10 al cubo, que equivale a 1000. Realizamos la multiplicación de 9 por 25, obteniendo como resultado 225. Dicho producto lo debemos multiplicar por 1000 para obtener el resultado final de 225.000. Ejercicio H, 5 elevado a 5 dividido en 5 al cuadrado. Recordamos que 5 elevado a 5 equivale a la multiplicación de 5 por 5 por 5 por 5 por 5, lo que da como resultado 3125 dividido en 5 al cuadrado, que equivale a 25. Si llevamos a cabo la división de 3125 dividido en 25, obtendremos el cociente 125. Ejercicio J, 2 elevado a 5 menos 2 elevado a 4 más 2 elevado a 3 menos 2 elevado a 2 más 2 elevado a 1. En este ejercicio no tenemos paréntesis, por ende comenzamos resolviendo las potencias. 2 elevado a 5 es igual a 32 menos 2 elevado a 4, que es igual a 16, más 2 elevado a 3, que es igual a 8, menos 2 elevado a 2, que es igual a 4, más 2 elevado a 1, que es igual a 2. En este ejercicio no tenemos multiplicaciones y divisiones, solamente nos quedan sumas y restas. Por ende debemos comenzar a resolverlas siempre de izquierda a derecha. Realizamos la resta de 32 menos 16, lo que da como resultado 16. A esa diferencia le debemos sumar todo el resto del ejercicio, agregar el resto del ejercicio, más 8 menos 4 más 2. Para continuar resolviendo, recuerda, de izquierda a derecha, por ende ahora resolvemos la suma de 16 más 8, lo que da como resultado 24. A ese resultado le debemos restar 4 y agregar 2, que es lo que quedaba del ejercicio arriba. 24 menos 4 da como resultado 20 y a eso debemos agregarle el 2 que venimos bajando desde arriba. 20 más 2 da como resultado final 22. Prioridad en las operaciones matemáticas, resolución de ejercicios, página 106. Ejercicio I, 2 elevado a 5 menos 2 elevado a 4 más 2 elevado a 3, paréntesis, 2 elevado a 2 más 2 elevado a 1. En este ejercicio tenemos paréntesis, por ende debemos comenzar resolviendo esa sección del ejercicio. 2 elevado a 2 equivale a 4 más 2 elevado a 1, que equivale a 2. El resto del ejercicio lo bajamos. Continuamos resolviendo el paréntesis. 4 más 2 da como resultado 6. Bajamos todo el resto del ejercicio. 32 menos 16 más 8. Recuerde que cuando hay un número al lado de un paréntesis y no hay ninguna operación matemática entre medio explícitamente, usted debe inferir que es una multiplicación. Por ende, debemos resolver la multiplicación de 8 por 6. 6 por 8, 48, y bajamos todo el resto del ejercicio. 32 menos 16 más 48. En esta parte del ejercicio solamente quedan sumas y restas, por ende debemos comenzar a resolverlas de izquierda a derecha. Lo que esté primero de izquierda a derecha. 32 menos 16 da como resultado 16. A eso debemos agregarle 48, obteniendo como resultado final 64. Prioridad en las operaciones matemáticas, resolución de ejercicios, página 106, mayor o menor. Ejercicio A, 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es mayor o menor que la suma entre paréntesis de 4 más 3 elevado al cuadrado. Como vimos anteriormente, debemos comenzar con los paréntesis. 4 más 3 da como resultado 7 y ese resultado queda elevado a 2. Por ende formamos la potencia 7 al cuadrado. Resolvemos la potencia 7 al cuadrado, que sería la multiplicación de 7 por 7, lo que da como resultado 49. Continuamos con el lado izquierdo del ejercicio. 4 al cuadrado sería la multiplicación de 4 por 4, lo que da 16, más 3 al cuadrado, que sería la multiplicación de 3 por 3, lo que da 9. Si sumamos 16 más 9, obtenemos como resultado final 25. Por ende, 49 es mayor que 25. Potencias exponente 2. Potencias exponente 2.
Las potencias con exponente 2 se nombran como potencias elevado al cuadrado. Este tipo de potencias se relacionan con la geometría, ya que representan a los cuadrados perfectos. Por ejemplo, 2 elevado al cuadrado significa que es la multiplicación de 2 por 2, por ende generaremos un cuadrado de 4 unidades cuadradas. La potencia de 3 elevado al cuadrado significa que es la multiplicación de 3 por 3, lo que quiere decir que generaremos un cuadrado perfecto de 9 unidades cuadradas. 4 elevado al cuadrado significa que es la multiplicación de 4 por 4, lo que significa que generaremos un cuadrado perfecto de 16 unidades cuadradas. Potencias exponente 2. Las potencias exponente 2 sirven para calcular la cantidad de cuadritos que formarán a un cuadrado perfecto. Se utilizan para calcular la superficie de un cuadrado, en palabras sencillas, para calcular el área de esta figura. Por ejemplo, tenemos el siguiente cuadrado de lado 3. El área de un cuadrado, recordamos que es base por altura. Por ende, para calcular el área de este cuadrado que tenemos presente, deberíamos multiplicar 3 por 3, lo que abreviado en potencia equivale a 3 elevado al cuadrado. Y 3 elevado al cuadrado es igual a 9. ¿Qué quiere decir esto? Que este cuadrado perfecto estará compuesto de 9 unidades cuadradas. Potencias exponente 2. Unidades de medidas cuadradas. Cuando trabajamos con un cuadrado perfecto, pero este está relacionado hacia una unidad de medida, entonces los resultados tienen que estar expresados en esa unidad de medida. Recordamos que las potencias con exponente 2 nos permiten calcular el área de un cuadrado. Por ende, primer caso, si tenemos un cuadrado en donde utilizaremos cuadraditos de 1 centímetro por lado y queremos formar uno que esté compuesto de 4 por ellos, entonces tenemos que utilizar la potencia 2 elevado a 2, ya que 2 elevado a 2 equivale a 4. Pero como estamos ligados a una unidad de medida, debemos decir que son 4 centímetros cuadrados. Caso 2. Si queremos formar un cuadrado con 9 unidades cuadradas, pero de 1 metro, entonces debemos utilizar la potencia 3 elevado al cuadrado, ya que ella representa a 9. Ahora, como estamos ligados a la unidad de medida metros, entonces diremos que el cuadrado de equivalencia a la potencia 3 al cuadrado es 9 metros cuadrados. Tercer caso, si queremos formar un cuadrado perfecto utilizando cuadritos de 1 kilómetro por lado, entonces tendremos que utilizar la potencia, por ejemplo, 4 al cuadrado, lo que nos dará un resultado de 16 cuadritos. Pero como estamos utilizando la unidad de medidas kilómetros, debemos decir que son 16 kilómetros cuadrados. Transformación de unidades de medidas cuadradas. Recordamos que la unidad de medida universal es el metro, el cual tiene múltiplos y submúltiplos. Si queremos medir cosas mayores al metro, utilizaremos los múltiplos, que son el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Si queremos medir objetos menores a 1 metro o distancias menores a 1 metro, ocupamos los submúltiplos del metro, que son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Recordamos que cuando está elevado al cuadrado, la unidad de medida está haciendo referencia a la potencia 10 elevado a 2, que equivale a 100. Por ende, cada vez que bajemos en esta escalera debemos multiplicar por 100 y cada vez que subamos en esta escalera debemos dividir por 100. Recordamos que cuando dividimos por una potencia de 10 movemos la coma hacia la derecha y cuando dividimos por una potencia de 10 corremos la coma hacia la izquierda. Ejemplo, transformaremos 4 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Nos posicionamos en el metro y buscamos la unidad de medida a la que debemos llegar, que es centímetros. Por ende, bajaremos 2 escalones en esta escalera. ¿Qué debemos hacer? Multiplicar a los 4 metros por 2 veces 100. 4 por 100 por 100 y eso va a dar como resultado 40.000. Por ende, 4 metros cuadrados equivale a 40.000 centímetros cuadrados. Potencias exponente 2, resolución de problemas, página 110.
Investiguen las equivalencias entre las superficies. Ejercicio 14. 6 metros cuadrados debemos transformarlo a centímetros cuadrados. Nos ubicamos en metro y vemos hasta dónde debemos llegar, que son centímetros cuadrados. Para llegar a centímetros cuadrados debemos bajar 2 veces en la escalera. Por ende, al 6 metros lo debemos multiplicar 2 veces por 100. La multiplicación sería 6 por 100 por 100, lo que da como resultado 60.000. Esto quiere decir que 6 metros cuadrados equivalen a 60.000 centímetros cuadrados. Ejercicio 15. 9 metros cuadrados debemos transformarlo a milímetros cuadrados. Nos posicionamos en metros cuadrados e identificamos el casillero milímetros cuadrados. Para llegar a este debemos descender 3 veces. Por ende, los 9 metros lo debemos multiplicar 3 veces por 100. 9 por 100 por 100 por 100, lo que da como resultado 9 millones. Esto quiere decir que 9 metros cuadrados equivalen a 9 millones de milímetros cuadrados. Ejercicio 16. 15 kilómetros cuadrados debemos transformarlo a metros cuadrados. Por ende, nos posicionamos en kilómetros cuadrados y para llegar a metro cuadrado debemos bajar o descender 3 veces en la escalera. Multiplicamos los 15 kilómetros por 3 veces 100. La multiplicación sería 15 por 100 por 100 por 100, lo que da como resultado 15 millones. Esto quiere decir que 15 kilómetros cuadrados equivalen a 15 millones de metros cuadrados. Y así continuamos con esta página en los siguientes ejercicios. Potencias, exponente 2, página 110, pregunta A. ¿Cuántos cuadritos necesitas para formar un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros? Recordamos que la multiplicación de 5 por 5 equivale a 5 al cuadrado y el valor de 5 al cuadrado es 25. Por ende, el cuadrado perfecto estará compuesto de 25 cuadritos. Actividad. Debes trabajar desde la página 103 hasta la página 113 de tu módulo de matemáticas del tercer trimestre, las cuales no debes subir a la plataforma de aula virtual. Observa con atención la clase grabada de hoy, ya que en ella se encuentran resueltas varias de estas páginas. Durante la clase en vivo del día lunes 7 de diciembre a las 16:10 horas trabajaremos en conjunto las páginas 104 y 112. Gracias por tu atención, no olvides realizar tus actividades o tareas escolares. Te invito cordialmente a participar de la clase en vivo de matemáticas para reforzar lo trabajado y resolver dudas o consultas. Nos encontramos en una nueva oportunidad.